expositora, la maestra Sabela Patricia Aciaín Hernández. Nuestra expositora es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con estudios de maestría en Derecho en el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Ha realizado diversos cursos y diplomados sobre temas como derechos humanos, derecho familiar, derecho procesal familiar, argumentación jurídica, sistema oral en materia civil, familiar y de alta especialización en litigio estratégico y control difuso de convencionalidad. En el año 2006 ingresó al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, desempeñándose dentro del mismo en diversas áreas con las categorías de escribiente, actuaria, secretaria proyectista y secretaria judicial. Asimismo, fue oficial en el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del 17º Circuito. Fue designada jueza décima familiar por audiencias del Distrito Judicial Morelos, Chihuahua, cargo que detenta desde el 7 de enero del 2019 hasta el día de hoy, siendo ratificada el día 5 de enero del 2022. En la Universidad Autónoma de Chihuahua ha impartido la materia de bienes y sucesiones y como profesora adjunta la materia de Derecho Familiar. Actualmente es profesora titular de la materia de Ciencias Políticas. También es profesora titular en el posgrado de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo, donde imparte la materia de disposiciones generales de las audiencias orales familiares. Ha sido seleccionada por el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua para ser capacitada en oralidad familiar en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con la finalidad de integrar el equipo que capacitó al Estado de Chihuahua en la oralidad familiar e implementó el sistema por audiencias en la entidad, lo cual se realizó en foros de litigantes y funcionarios judiciales, colaborando conjuntamente con el equipo del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que participó en las reformas del Código de Procedimientos Familiares para el Estado del mismo nombre, cuerpo de leyes que actualmente se encuentra en vigor. Como colaboradora periodística, ha colaborado para la revista digital de Paréntesis Legal desde el mes de marzo de 2023, donde ha publicado diversos artículos tales como la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, la pensión compensatoria como una herramienta transformadora de la realidad social, un vistazo al cambio del paradigma procesal en materia civil y familiar. Forma parte del grupo técnico revisor del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Senado de la República. Maestra, sea usted bienvenida. Este es su público. Muchísimas gracias. ¿Puedo? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Sé que la jornada pues se ha mostrado un poco larga, voy a tratar de ser breve. No voy a dar una descripción de todos los temas que señala el libro Cuarto de Familia, pero voy a tratar de tocar algunos puntos y todo enfocarlo a la vía oral familiar. En este momento quiero agradecer y felicitar al Poder Judicial de Zacatecas. Muchas gracias por la invitación, muchas felicidades por su aniversario. Y muchas felicidades a todos y a todas las juzgadoras que estamos celebrando. Y pues entramos en materia. Para ello, quisiera en un primer momento, en un primer momento señalar una cuestión que sucedió y que aconteció dentro de la entrega de los libros. Aquí el magistrado Yapol, que se encuentra aquí presente, hizo un comentario en relación con el libro tercero y el libro cuarto. Y dijo, como que porque hay principios rectores del procedimiento para civil y porque hay principios rectores del procedimiento para familiar, si todos emanan del actual parámetro de regularidad constitucional y de las cuestiones particulares a los juicios
civiles, a los juicios familiares, pero en materia o un sistema preponderantemente oral. Entonces se concentran los principios y se van al libro 2. Y entonces estos principios van para materia civil y van a familiar, así como irían también a materia laboral, a materia agraria, a cualquier materia. ¿Por qué? Porque emanan del parámetro de regularidad constitucional. Ustedes pueden ver que dentro de estos principios viene interés superior de la infancia, viene perspectiva de género, así como viene oralidad, concentración, abreviación, toda esa dirección procesal, todas estas cuestiones, y van dirigidos a los dos procedimientos. ¿En aras de qué? De hacer uniforme y de que fuera un factor y un elemento para propiciar esa condición transformadora dentro de la justicia cotidiana, que ya vimos los números, es casi el 70% de los juicios, y atañe a lo más íntimo, a lo más cotidiano, a lo que se ve el día a día, me van a pagar este dinero, cómo me lo van a pagar, y la herencia, y la pensión alimenticia, y la guarda y custodia, y cuándo voy a ver a mis niños, cuándo no los voy a ver. Entonces, bajo todas estas consideraciones es que están los principios rectores del procedimiento, que son el aceite para todos los canales que son los procedimientos ya en particular. Ahora, el tema es, en la vía oral familiar, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, pero para llegar a la audiencia preliminar y a la audiencia de juicio, pues tenemos que ver la etapa postulativa postulatoria, que en materia familiar tiene particularidades, y tiene particularidades atendiendo a la especial sensibilidad. ¿De qué estamos hablando? Que puede empezar vía oral, es decir, por comparecencia, y en comparecencia videograbada, preferentemente videograbada, pues estamos en una transición, o puede empezar de manera escrita. ¿Por qué por comparecencia? Pues yo creo que los que nos dedicamos a familia sabemos que urge y todo es para ayer. Entonces se puede y se abre la posibilidad, no solo en procedimientos especiales como es la adopción, como es la declaración especial de ausencia por desaparición, que está vigente ya en el estado de Zacatecas desde el día 8 de junio del año 2023. Es decir, el día de mañana puede venir una declaración de esta índole y pues habrá que darle el trámite. Pero bueno, en todos los trámites existe la posibilidad de que las personas comparezcan, y que comparezcan personalmente sin incluso asesoramiento legal. ¿Qué quiere decir? Que también hay mucho trabajo que hacer en capacitación y para los institutos de las defensorías públicas. ¿Por qué? Porque la asistencia no nada más tiene que ser técnica, como pues todos lo sabemos, es indudable, también efectiva. ¿Qué quiere decir? Que si como jueza advierto que la defensa no está siendo efectiva, tal cual lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tengo que proveer al respecto, por lo menos ponerle a consideración del representado. Bueno, yo estoy advirtiendo esta circunstancia, usted persiste con la defensa, y pues si ya persiste, bueno, se hizo, por lo menos se cumplimentó el deber judicial. Si no persiste, habremos de hablarle al Instituto de la Defensoría Pública como mínimo para que tenga el asesoramiento. Pero ¿qué pasa también? Que en materia de infancia existe ya por pronunciamiento, yo sé que en materia penal, pero ya por pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la defensa técnica, efectiva y especializada. Incluso está en estudio una acción de inconstitucionalidad por lo especializada. Yo no le veo la complicación, sin embargo, pues lo veremos durante este tiempo, en cuanto a que, como dijo y como se ha dicho por todos los ponentes, pues es perfectible el ordenamiento, entonces tendrá que ser afectado del análisis de todos y todas las mexicanas. De ahí es que una vez que se integra la etapa postulativa o postulatoria, en la cual los términos se reducen, hay términos generales para la contestación que involucran los 15 días, en materia familiar son 9 días, y las vistas son de 3 días, demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y sus vistas de 3 días. ¿Para qué? Para que en los 15 días hábiles siguientes se esté celebrando la audiencia preliminar. Estamos tratando de simplificar y de acortar tiempos. De ahí también lo importante de los mecanismos alternos a la solución de conflictos. ¿Por qué?
porque los mecanismos alternos pues van a despresurizar mucho el sistema judicial y lo que se pretende también es que se vaya a juicio, pero que lo que en verdad se tiene que ir, donde en verdad hay conductas de violencia que ni siquiera pueden ser sujetas de justicia restaurativa. Entonces, pues vamos viendo la forma en la que todos estos tiempos se van a cumplimentar. Ahora, la abreviación, la concentración. Yo les quiero, y desde la experiencia, dar un pequeño tip. La abreviación y la concentración son clave. Muchas veces no es la temática de la audiencia, pero yo antes de cerrar la audiencia siempre digo, independiente de la temática de la audiencia, alguna solicitud o manifestación que se deba de proveer de manera inmediata. ¿Por qué? Porque no me pida copias después en una promoción. ¿Por qué? Porque la promoción, es escanear la promoción, es ir por el expediente, es pasar el acuerdo, es hacer trabajo de despacho. Y con este sistema se pretende que los jueces y las jueces estemos constantemente en audiencia. Entonces, todavía salir y hacer todo el trabajo del despacho, pues ya es muy pesado, es muy, muy pesado. Entonces, se trata de proveer de manera oral todo lo que se pueda en audiencia. Incluso si hay una incidencia de pensiones alimenticias provisionales y no pagadas, vámonos. Ahí mismo, tengo la contraparte, quiere expresarlo, le doy la vista, quiere contestar, damos vistas, contestamos, todo tratarlo de integrar. ¿Por qué? Porque eso nos está haciendo una reducción en el trabajo de despacho. Ahora, una vez que ya está integrada la etapa postulatoria postulativa, es muy importante señalar que por despacho, antes de las audiencias, se pueden decretar medidas provisionales. Ustedes van a ver en el libro cuarto de la justicia familiar que vienen generalidades. Y dentro de esas generalidades yo decía, pero pues es que esto ya es vinculante, ¿no? Es como que el cuarto de la Constitución, párrafo 9 y 10, es una tutela al interés superior de la infancia. Entonces, sí tenemos que hacer estas cuestiones tan específicas. O decían, bueno, estamos desarrollando el 12 de la Convención sobre los derechos del niño cuando estamos diciendo cómo lo vamos a escuchar y todas las situaciones que no deben pasar y las que sí deben de pasar en audiencia. Entonces decían, sí, pero hay que bajar el principio y lo abstracto a regla para la aplicación diaria y cotidiana. Entonces están las generalidades. Después de las generalidades también están las órdenes de protección, un catálogo de órdenes de protección. Ahora, la materia familiar tiene cuestiones muy puntuales en cuanto a las órdenes de protección, pues puede haber un alejamiento, puede retirarse del domicilio familiar, del domicilio conyugal, puede también el inventario de bienes, materia de la sociedad conyugal o simplemente que sea de alguna de las partes por aquello de la indemnización, aun y cuando estén por separación de bienes. Entonces, todas estas órdenes de protección, hay un catálogo, pero además del catálogo, dice enunciativamente, mas no limitativamente. Y aparte la Corte nos dice a los jueces familiares, juez, jueza, qué bueno que tienes imaginación, porque también las personas y las relaciones familiares, y cuando se crean estas relaciones familiares, pues hay imaginación. Entonces, si la violencia se está ejerciendo por medios electrónicos o de alguna manera de esta forma, por interpósita persona, y ahí hace un momento hizo la mención el doctor Secve cuando dijo la violencia vicaria que viene mencionada, entiendo que está en constante desarrollo el concepto, que no todas las legislaturas de los estados la han reconocido, pero viene ya el señalamiento. ¿Por qué? Porque este código también cumple con una obligación social de visibilizar problemáticas actuales. Y la violencia vicaria, pues, ¿qué está siguiendo? La falta de control y la perpetuación del conflicto, la utilización de las personas y la instrumentalización de los niños y las niñas. Entonces, bajo estas consideraciones, digo, pues también, ¿qué tiene de malo que quede por lo menos el concepto para que sea un estándar de análisis para el decreto de las medidas provisionales? Bajo estas consideraciones se hacen dos menciones, una en órdenes de protección y otra en medidas provisionales, y más que todo enfocado a niñas, niños y adolescentes, pero también a derechos de mujeres. Ahora, es importante el señalamiento en las medidas provisionales. ¿Por qué? Para nosotros jueces y juezas, porque vienen plazos y términos. Pudiera ser un juicio oral familiar, disolución del vínculo matrimonial, pero si ya trae la solicitud de alimentos, sabemos que tenemos que proveer en provisional. Y si hay alimentos provisionales, pues hay un artículo en el código que dice que tenemos hasta 24 horas
para proveer, no decir que sí, no decir que no, bueno, o decir que sí o decir que no, pero proveer respecto de la pensión alimenticia. Entonces ya traemos el plazo. Si nos están solicitando orden de protección, también tenemos el plazo, hasta 24 horas para el decreto, hasta 72 horas para el cumplimiento. Yo sé que pudiera no realizarse el cumplimiento, no realizarse la intimación o cualquier cuestión derivada de la orden de protección, pero se tiene que ver la gestión. Pues por lo menos yo recibí el expediente y estando en listas lo mandé a la actuaría y hicieron la separación en cuanto al domicilio familiar, todo esto se realizó. Entonces, pues las medidas provisionales hay que tener ahí las banderitas puestas. ¿Por qué? Porque traen plazos, porque traen términos, porque también se acogen a leyes especiales como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que también trae plazos fatalísimos para todos y todas, viene hasta de 4 horas. Entonces, es complicado, pero ir armando y armonizando. Luego, en guarda y custodia pudiera también tener una restitución, tal vez la vamos a proveer por escrito y vamos a ver con los órganos auxiliares. Convivencias, los requerimientos que se necesiten realizar o bien los espacios en los centros de convivencias familiares. Una cuestión que a mí me parece novedosa porque, por ejemplo, en Chihuahua nada más hay un parrafito que menciona la prueba anticipada. Yo sé que en penal pues ya es materia muy, muy andada, pero yo creo que en familiar la codificación y la precisión, la amplitud, las implicaciones de la prueba anticipada pues se está desarrollando. Y el Código Nacional sí desarrolla la prueba anticipada. Por medidas provisionales vamos a necesitar prueba anticipada, casi siempre. Claro, atendemos al principio de lealtad procesal, a la apariencia del buen derecho, a la urgencia, todo esto, perfecto. Pero si es necesaria una variación, si es necesaria una pericial, si es necesario que se desahogue una declaración testimonial, un informe, se puede hacer antes de la audiencia de juicio, atendiendo a la necesidad que se presente en el caso concreto. Luego, pues esto es básicamente lo que ya habíamos dicho de la primera etapa en cuanto a la demanda, contestación, reconvención, demanda, contestación, 9 días, 3 días para las vistas, puede ser escrita por correo y como ya lo dijo el doctor Gustavo, que pues a mí me encantó, que se señalara el correo electrónico para la notificación de la demanda reconvencional o el domicilio procesal o el domicilio personal. Hay 3 opciones. Entonces, pues de que no se nos paraliza el procedimiento, no se nos paraliza. Y no se nos paraliza, digo, porque el mismo código nos impone a los jueces y a las juezas en materia familiar la obligación de nosotros estar dándole el impulso, de estar proveyendo de manera oficiosa, no por gracia, porque lo tenemos que hacer porque viene ahí y porque además está acogido por normas de carácter convencional o constitucional, el actuar oficioso en materia familiar. Luego, ¿qué puede pasar? Ya tenemos nuestra etapa, ya sacamos nuestro auto y en nuestro auto ya pusimos el 8 de febrero a las 9:30 es la audiencia preliminar. Se llega el momento y no van las partes, okay. O no va una de las partes, o van sin abogados, o una de las partes no va con abogado o con abogada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que prevé el código? Si no van los abogados, vienen multas de 20 a 60 unidades de medida y actualización. Si no van las partes materiales, van multas de 10 a 30 unidades de medida y actualización. Si va una de las partes y otra no, puede existir un diferimiento de la audiencia por una única ocasión. Si no van los abogados y se requiere el tiempo necesario para que el defensor o defensora pública se imponga los autos, también se puede dar por una única ocasión el diferimiento de la audiencia. Pero es que esto lo vamos a ver también como algo extraordinario, porque no va a ser nuestro trabajo diferir audiencias. Nuestro trabajo es darle el procedimiento rápido, porque el impulso procesal lo tenemos nosotros, nosotras. Entonces, hay ciertas cuestiones de excepción que pues atenuaron tal vez otras propuestas que eran más fatalistas o tal vez lesionaban más el derecho de acceso a la justicia, y se señalan multas para que por lo menos pues tomemos con la seriedad necesaria
la celebración de la audiencia, el desahogo de la audiencia, la representación que estamos asumiendo de una persona y de sus intereses, y también el que no se nos difieran las audiencias. Yo creo que con eso vamos cambiando, y pues con imponer multas también se va a ir cambiando esto de y no llegue a la audiencia y no acudí a la audiencia, y pues para que también no se saturen los sistemas de las defensorías públicas, por supuesto, sino que cada quien tomemos nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque uno de los puntos claves en un sistema preponderantemente por audiencia, pues lo es la inmediación. Es la inmediación, es lo que piden, y una necesidad social muy expresada y que yo la entiendo. Quiero ver al juez o jueza que me está juzgando, pues ¿por qué vi al secretario? ¿Por qué vi a la persona de los estrados? ¿Por qué no veo? ¿Por qué no tengo el contacto? ¿Por qué no me escuchó? ¿Por qué no le pude decir? Entonces, por eso se prevé que las partes materiales estén físicamente en audiencia, y la inmediación también involucra que la persona juzgadora siempre va a estar en audiencia. ¿Y cómo nos vamos a asegurar de ello? Pues con la videograbación, porque con la videograbación no va a entrar el secretario o secretaria. Todos los actos procesales, con pequeña salvedad, van a estar presididos por el juez o jueza, y por pequeña salvedad digo la junta anticipada en la primera, que es la primera fase de la audiencia preliminar. También, ¿qué puede pasar? Que llegan a audiencia y se canalizan a un mecanismo alterno a la solución de conflictos. También no lo quería dejar de poner, porque hay artículos que hasta yo veo casi el párrafo repetido en artículos cuando hacen la mención de los mecanismos alternos, pero era por la necesidad que se entendía de su inserción, y porque muchas veces vemos que tal vez en juzgado no se pudieran potencializar de la manera en la que pueden resolver y pueden despresurizar las cargas laborales. Ahora, ya llegamos a la audiencia preliminar. Fue la parte actora, fue su abogado, llegó la parte demandada y fue su abogado. Todo bien. Entonces vamos a ver qué va a pasar, y volvemos a recordar siempre, en todas las audiencias, los principios rectores, en caso de duda, váyase al artículo 7. Hay 17 principios rectores que le van a solucionar. No, que me dicen esto, a ver, primero la contradicción, que digan las dos partes qué pasó, y luego ya vamos a resolver. Esta situación, interés superior de la infancia, esta cuestión. Entonces, siempre tenerlo muy presente, los principios rectores del procedimiento. Luego, está la junta anticipada. La junta anticipada se celebra con la colaboración de los secretarios y secretarias judiciales. Pero sí tienen que entender muy bien los secretarios y las secretarias que la junta anticipada no es, bueno, va a haber convenio, no va a haber convenio, vamos a ver, no. Fines, hay más cuestiones que abordar, ¿sí? Simplemente lo que coloquialmente decimos el cruce de información, que de pronto viene ahí de una idea del discovery americano, que no puede ser porque nosotros sí tenemos etapa postulatoria, pero pues ahí va más o menos la idea. Bien, entonces la información, si una secretaria del juzgado al que yo estoy adscrita entra a junta anticipada, si hay alimentos, me interesa saber laboral. Se me hace que será. Si no hay fuente laboral, me interesa saber si hay negocio, si hay negocio, y el SAT, y esto, y ella misma va haciendo preguntas que sabe que yo voy a hacerlas bajo protesta de decir verdad en audiencia. O dicen, a ver, ¿y los testigos? ¿Y estos testigos quiénes son? ¿Y quiénes serían sus testigos? Y empiezan a ver la teoría, o a descubrir un poquito la teoría del caso del uno y del otro. Esta es una situación muy importante, el cruce de información. ¿Y en qué horario van los niños a la escuela? ¿Y en qué horario tienen actividades extracurriculares? Entonces yo ya llego con mucha información que me va a servir en medidas provisionales en caso de que no se realice algún tipo de acuerdo o convenio. Luego, pues bueno, viene lo que es obvio, que es la conciliación y la mediación. Yo digo que más centrado, y nosotros siendo abogados, en conciliación. ¿Por qué? Porque también nosotros decimos, bueno, aquí hay un niño, tiene que tener guarda y custodia, explicamos hasta los círculos de derechos. La potestad no es convenible, no es vendible, no es nada. La guarda y custodia, ¿qué es? Bueno. El régimen de convivencias, los alimentos, eso tiene que existir, tiene que haber un decreto en este sentido. Entonces, pues ya ahí vamos formalizando el convenio. Puede ser total, puede ser parcial,
¿Qué tiene de bueno si es parcial? Si hay un acuerdo de convivencias y de régimen convivencial, la litis ya se nos depuró en prestaciones, pero también se nos depuró en material convictivo y en hechos, porque no va a haber tantos hechos, hechos controvertidos, y solo los hechos controvertidos pueden generar la necesidad del decreto probatorio. Entonces, la audiencia preliminar es la audiencia sedazo, porque solo se va a ir ahí lo que en verdad es controversia. ¿Qué está en controversia? El quantum de la pensión alimenticia, tiene 8 años y no hay de otra, necesita pensión alimenticia. ¿Qué necesitamos? Estudios socioeconómicos y pruebas de informes. Declaraciones testimoniales podría ser, pero entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos? ¿Qué acervo probatorio necesitamos? Luego, en la misma junta anticipada están los acuerdos de hechos no controvertidos, y yo siempre los explico, los digo, no quiere decir que nos pongamos con la demanda y estos son los hechos no controvertidos porque en la parte actora dice que sí y en la parte demandada también dice que sí. No, el hecho es una premisa nueva, es que de A y B las partes ante el secretario judicial dijeron, vamos a proponerle al juez que esta premisa C la aceptamos los dos. Ni yo abandoné el domicilio conyugal, ni yo lo corrí, ni esto, ni no. ¿Qué pasó en verdad? Entonces, ¿por qué son importantes? Porque si lo sanciona y los aprueba la persona juzgadora, un hecho no controvertido se toma directamente a sentencia y no es susceptible de medio de convicción. Entonces, pues estamos armando ya esta sentencia con estas situaciones. Por eso el secretario o secretaria tiene que saber qué está buscando, tiene que haber estudiado ya el expediente y pensar y proponer con independencia de que el juez o jueza tiene la obligación de hacerlo. Luego, pruebas. ¿Qué puede pasar en un acuerdo de pruebas? Se pueden excluir pruebas, se pueden adicionar otras pruebas o se pueden hacer convenios ya sobre una prueba. Una prueba de informe al banco, la parte actora trae estos puntos, la parte demandada trae estas, se hace un acuerdo probatorio y queda el acuerdo probatorio para que sea una sola prueba de informe. Favorece, porque todas las diligencias necesarias para que esa prueba obre en el instrumental de actuaciones previo a la audiencia de juicio o en la misma audiencia de juicio, las tuvo que realizar el tribunal, porque no se lo puede encomendar a ninguna de las partes, porque no sabe si una de las partes lo va a hacer o no lo va a hacer para que se declare desierta la prueba. Entonces, pues ya hasta asume cuestiones de gestión el tribunal y por eso pudiera resultar atractivo en periciales. Me sujeto al perito oficial, que el perito oficial es una figura que ya se incluye en el libro 2. El perito oficial es el perito a cargo del Estado que se nombra de manera oficiosa siempre y cuando se admita una prueba pericial en la materia que sea. Entonces, pues ahí también viene otro reto, y viene otro reto para nuestros institutos de estudios psicológicos y socioeconómicos. ¿Por qué? Porque si hay pericial, pues hay perito oficial, y si hay perito oficial, pues es sí o sí, porque si no llegan los amparos, como me han llegado a mí, de que necesitas el perito oficial en materia de genética, y cuestan los peritos en materia de genética. Entonces, pues sí es una transición y es una colaboración y es la esencia del derecho familiar, que es multidisciplinario. Yo creo que en cualquier sentencia no puede haber alguna que no se aborde una ciencia que no sea únicamente la del derecho. Hasta en alimentos, si solo son alimentos, pues por lo menos vi los estudios socioeconómicos, entonces yo ya vi conocimientos especiales de alguna ciencia, de alguna técnica, de alguna industria para yo poder resolver. Esto sería lo que es la junta anticipada. Luego está la audiencia ante el juez o jueza. La junta anticipada nosotros sí la tenemos diseñada, es una mesita circular, es un cuarto blanco, están todas las sillas y el secretario judicial no se imaginen que tiene una computadora, no, él nomás lleva una hoja en blanco y anota esto y esto, y ya, y da la cuenta al juez o jueza. Entonces ya el juez o jueza ve la cuenta o él se lo dice de manera oral, a mí me lo dicen ya de manera oral, perfecto, esto pasó, o si es convenio, en vez de sí lo hacen rapidito y listo, se hace el cambio de vía. Pero en la normalidad, pues si no se hizo convenio, pues no hacen nada en computadora ni nada escrito. ¿Por qué? Porque si celebra la junta anticipada, inmediatamente después de que concluye, nos pasamos a la audiencia ante el juez o jueza. Se inicia, como toda audiencia, se señalan las condiciones de desahogo de la misma, se refieren las cuestiones de la fe pública. En la fe pública,
yo empecé a descubrir que podía yo pasar audiencia como los jueces y las juezas penales, que tienen fe pública ellos de lo que están actuando en audiencia y que además está videograbado, porque teníamos la costumbre de, como asumiendo el otro sistema, de entrar con un secretario judicial con quien actúo y doy fe. Pero luego después viene la ley orgánica que venía que los jueces en audiencia podrán dar fe, y dije, pues perfecto, para que puedan estar trabajando los secretarios judiciales afuera. Entonces, pues ya yo misma señalo, ya sea que se individualicen las partes o los individualiza el juez, están identificados, se señalan las condiciones de la audiencia, la protesta de ley, la toma de generales, y comenzamos. Primera etapa de la segunda fase, enunciación de la litis. ¿Por qué? Porque tal vez la litis ya hasta se alteró, porque yo no quería perder la patria potestad, yo nada más quiero que mi niña viva conmigo, o yo no quería guarda y custodia, yo quiero convivir con mi niño. Entonces, pues bajo estas consideraciones muchas veces cambia la litis, cambian las prestaciones, o simplemente está bien que las partes sepan, oigan, qué están pidiendo, y por eso se enuncia la litis. Señor José, usted solicitó la disolución de su vínculo matrimonial y conjuntamente la liquidación de la sociedad conyugal, usted y la señora Laura le contestó esto, esto y esto, y a su vez interpuso demanda reconvencional y solicitó una pensión compensatoria. Usted refirió respecto a esta pensión compensatoria que carece de acción y derecho. Bueno, esa es la enunciación de la litis. Es algo bien rápido, bien simple, pero que está pues efectivizando la inmediación y sabiendo por qué estamos aquí todos y todas. Luego, la depuración, como buena audiencia sedazo, la depuración pues va a analizar los presupuestos procesales, que son la competencia de la vía y la legitimación. En cuanto a la vía, pues no va a haber problema, porque nosotros oficiosamente tenemos la obligación de hacer la conversión de la vía. Entonces, pues realmente pues es la competencia y la legitimación. Y escuchan también las partes, y sobre todo en la legitimación escuchan por qué están en aptitud de comparecer a juicio, porque usted tiene la representación legal de su hijo de conformidad, y ya están escuchando. Pero también pudiera haber excepciones procesales, que si hay una litispendencia, una conexidad de litigios, todas estas cuestiones se resuelven, ya se plantearon en la etapa postulativa-postulatoria, y en la segunda fase es cuando ya se emite la resolución, porque capaz de que hay una litispendencia y se da por terminado el asunto. Entonces, pues puede pasar, o si hay una incompetencia que esté sobreviniendo, o cualquier situación así. Entonces, esa audiencia puede terminar los asuntos, por eso viene esta parte. Luego viene la tercera etapa, que es la revisión de convenio, ya sea total o parcial. ¿Qué puede pasar en este sentido? Que el convenio sea total, perfecto, se lee el convenio, se sanciona, bueno, se toma la voluntad, se sanciona, se aprueba, se eleva a categoría de cosa juzgada, se hacen todos los decretos para que quede efectivo ese convenio, se manda al archivo, a las anotaciones de ley, y se devuelven documentos y se cortan en el expediente, y de una vez tenga aquí sus documentos para que en los estrados no estén haciendo fila y haciendo bolita, ¿no? Entonces vámonos. ¿Por qué? Porque me quitan gente acá, entonces vámonos rápido. Yo mientras estoy elevando estoy cortando. Entonces, ¿por qué? Porque vámonos rápido, la concentración y la abreviación. Luego, pudiera haber un convenio parcial. ¿Qué quiere decir? Que continuamos, pero que continuamos más poquito. O pudiera haber un cambio de vía. ¿Qué pasa cuando hay un cambio de vía? Desde el inicio no hacemos ni siquiera enunciación, ni depuración, ni nada. Cambio de vía. ¿Qué quiere decir? Que se muta de la vía ordinaria a la vía especial de divorcio bilateral, se lleva a cabo el desahogo de una única audiencia especial, se ratifica el convenio, se emite de manera oral la sentencia. Yo se los doy de tip, sirve muchísimo más hacerla oral, la sentencia, porque ya quedó en el disco y no tienen que hacer engrose. Y no se llevan 5 minutos, se me hace muchísimo 5 minutos, en una sentencia oral de divorcio bilateral. Y ya se quitaron todo el problema de estar engrosando su expediente, y además giran el oficio nada más con los resolutivos. Entonces el oficio, pues los resolutivos ya los tenemos pues más que diseñados, ya son formatos de cambiar nombres y todo. Entonces pues ya el auxiliar o los auxiliares pues ya les dan el oficio y ahí mismo lo entregan, y a la gente les encanta irse con el oficio al registro civil, porque ya sienten que ya terminaron, que ya no vuelven al juzgado, y más si están ante un cambio de vía, que dicen es que ya terminé. ¿Por qué? Porque la sentencia por divorcio bilateral es irrecurrible.
Entonces, en ese mismo momento causa estado por Ministerio de Ley y se van con su oficio y pues se van muy bien porque también ya la parte psicológica y la parte que incluso es materia de un criterio diagnóstico, cuando uno está sujeto a una cuestión legal, pues ya se tranquilizan las personas, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Esta actitud transformadora. Ahora, entonces si es el cambio de vía, es todavía más rápido, es una audiencia de 15, 20 minutos y con eso ya se terminó el asunto. Pero vamos a suponer que hubo parcial y continuamos a la revisión sobre acuerdos de hechos no controvertidos y probatorios. Las propuestas que trae el secretario judicial toca sancionarlas, porque podía ser que no es que esto no, o un acuerdo de pruebas que no vamos a excluir todas las pruebas, porque pues hay intereses de niños, niñas, adolescentes, o no, eso sí no se puede. Entonces, pues ahí lo vamos a ordenar, pero también algo muy importante, y me hicieron el comentario, ahí el juez también dice, bueno, tal vez se le pasó a mi secre, pero ¿y qué tal si le rascamos poquito aquí? Oiga, ¿no vio lo de la pericial en genética? Tal vez les puede salir más económico que así, y se puede hacer el acuerdo de pruebas. Yo sí hago mucho acuerdo de pruebas cuando ya están en parcial, o dicen, a ver, es pérdida la patria, hay un incumplimiento de las obligaciones, tal vez no necesitamos pues las testimoniales y esto y lo otro, y vamos haciendo una reducción. ¿Por qué? Porque después en la audiencia de juicio nos lo vamos a agradecer a nosotros mismos de que no duremos tanto en juicio. Y luego la etapa de admisión de medios de prueba. Esta es la etapa más, por decirlo mínimo, artesanal, porque tenemos que proveer respecto de todas las pruebas y además pues en materia familiar siempre decretamos para mejor proveer. Y tenemos que realizar todas y cada una de las conductas necesarias para la preparación de las pruebas y para que todo quede ahí, bien coloquialmente, pero todo quede amarrado, que no haya nada, y que la fecha que dio el perito para el psicólogo ya quedaron las prevenciones, los apercibimientos, los estudios socioeconómicos ya quedaron, las confesiones, la declaración de parte ya quedó, el apercibimiento, la notificación, que todo quede listo para que ahora sí los 40 días y en 40 días nos vemos. Desechamiento, también ahí se hacen los desechamientos. ¿Por qué? Porque la prueba sí es susceptible de recurso, el desechamiento de una prueba. Luego tenemos la revisión de medidas provisionales y órdenes de protección, muy importante. O dura 2 minutos o dura 2 horas, porque está así. O sea, es que, ¿por qué? Porque en la revisión se puede desahogar prueba anticipada. Entonces, pues pudiera ser que están desahogando prueba anticipada. O bien, en la revisión, pues se sujeta a la argumentación y en verdad están con las órdenes de protección, en verdad se acogió algún dato de prueba. Entonces, la revisión es oficiosa revisar, no es oficioso modificar. Entonces, pues vamos viendo, y yo tengo más datos de prueba para la capacidad económica, para todas estas cuestiones. Entonces, los estudios socioeconómicos preferentemente deberán de obrar en la instrumental de actuaciones antes de la audiencia preliminar o en la audiencia preliminar. Es bien complicado porque pues eso exige muchos y muchas trabajadoras sociales. Qué padre cuando sí están, porque uno revisa muy bien y el quantum queda más motivado por datos que están ahí, pero es complicado, entonces pues viene preferentemente por eso. Los incidentes, se puede plantear un incidente, ¿por qué no? Si hay un incidente de pensiones alimenticias provisionales y no pagadas, ¿por qué no? Yo digo que no habría como mucha distinción. De hecho, viene incluso en la parte de los incidentes del Código Nacional que se pueden plantear de manera oral y viene la tramitación. Entonces yo creo que si el incidente con una medida provisional, pues con mayor razón se tramita en este momento. Luego, los recursos, pues que ahí a la revisión de medidas provisionales, así confirme o modifique, le cabe recurso. Entonces, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Que esto es susceptible de ser revisado. Y luego, después de esto, la citación para audiencia de juicio. Y aquí hay 2 cosas muy importantes. El plazo de los 40 días, los 40 días de nos vemos después, y de aquí está ya todo, le toca preparar sus pruebas. ¿Por qué? Porque si no va a haber deserción. Pero aparte, hay otra cuestión. El libre desarrollo de la personalidad
contempla varios aspectos, entre ellos la elección del estado civil. La elección del estado civil ya ha sido estudiada y se ha desarrollado legislación incluso en relación con un divorcio incausado. ¿Por qué? Por la rapidez que tiene que haber para la disolución del vínculo matrimonial, porque no me pueden exigir ni que acredite una causal, ni que permanezca todo el proceso unido en matrimonio una persona si no es así mi deseo. Entonces esta cuestión ya es una aplicación de derecho, ya con el 217 de la Ley de Amparo nos dice que hay jurisprudencia que nos impide la aplicación de causales y que si nosotros lo estamos haciendo estamos incumpliendo con la obligación que impone el 217 de la Ley de Amparo. Entonces, bajo estas consideraciones y el artículo primero de la Constitución, en cuanto a que prevé el principio de progresividad, pues no nos podemos ir para atrás. Y si ya hay trámites en los que se está disolviendo el vínculo matrimonial de una manera pues muy anticipada, pues teníamos que ponerlo en alguna parte. A mí me parece un poquito complicado hacerlo desde el auto de erradicación porque pues cuando uno se va a divorciar le gusta que le avisen, ¿no? Por lo menos. Entonces yo dije, ¿cuál es la primera audiencia que se tiene? Pues la preliminar. Entonces es el primer momento en el que el juez o jueza está ante las personas y por ello es que se previó en esa parte, en la última etapa de la audiencia preliminar, para que ya también se van con su oficio de que ya está disuelto el vínculo matrimonial y continúen el procedimiento, pero pues soltero o soltera. Ahora, es muy importante también ver el impacto psicológico que tienen las personas, porque también ya cambiando el estado civil, yo sí lo he visto, que también cambia la forma en la cual están viendo la pertenencia tal vez que se tenían o la perpetuación del conflicto o el querer seguir bajo vínculos. Entonces, también desvincula y ayuda a que sean convenios. Yo muchas veces llego a audiencia de juicio y ya traen convenio. ¿Por qué? Porque también son cuestiones de tiempo y de adaptarse al cambio biográfico que cada controversia genera. Entonces, viene la disolución del vínculo matrimonial, con independencia que viene en el cambio de vía, con independencia de que también viene el juicio sumario, en el cual se disuelve también rapidísimo, pero eso ya es a criterio de los consejos qué acciones van a hacer en el juicio sumario. Entonces, tenemos ya nuestra audiencia de juicio. La audiencia de juicio sigue un modelo un poquito inglés, alegatos de apertura y alegatos de clausura, incluso se inserta la disposición las palabras que dice teoría del caso, que es la unión de la hipótesis fáctica, normativa y probatoria. Entonces viene, exponga su teoría del caso, lo que nos va como empujando también, o los va empujando a los litigantes a decir, bueno, desde el planteamiento de mi demanda yo tengo que tener una teoría del caso, tengo que pensar en cómo estoy planteando esta situación, no es como una improvisación o no es ir a pescar en audiencia. Entonces, por eso se insertan estos conceptos, así como para dar, es como la violencia vicaria, no estamos desarrollando la teoría de la violencia, no, pero estamos dando esos empujoncitos dentro de una materia procesal para tratar de cambiar la forma en la que se está asumiendo el derecho. Entonces hay alegatos de apertura, alegatos de clausura, se desahogan los medios de convicción, se provee, antes del desahogo por supuesto está la deserción de las pruebas, lo que no está preparado y que ya fue encomendado a las partes, tienen la obligación de realizar las gestiones, si no se realizan estas gestiones, pues se hace la deserción de la prueba. Ahora, el orden lo pueden acordar en la audiencia preliminar, pero yo tampoco le veo obstáculo para que si en ese momento, acorde a la teoría del caso, a las situaciones especiales de las personas, de los testigos, de los peritos, es que le estoy pagando a mi perito y me está cobrando tanto, no puede ser primero el perfeccionamiento de las periciales. Entonces, como que ver hasta ya cuestiones muy humanas, hasta otras cuestiones de decir, es que mi teoría del caso es así y yo le estoy mostrando a usted una película, entonces me permite que este sea el orden. Yo no le veo ningún inconveniente porque esto hasta muestra un afán de hacer muy profesional su trabajo. Entonces se establece el orden sobre el cual van a llevarse a cabo el desahogo de los medios de convicción, se desahogan, alegatos de clausura, se declara visto el asunto, cesa la actividad de las partes y cesa tal vez para un receso, cesa tal vez para en unos segundos se están dictando sentencia o cesa para en 15 días continuar con la audiencia, se suspende, se difiere su desahogo para 15 días hábiles máximo, atendiendo a la especial complejidad del asunto, se cita para el fallo y en el fallo
no es así como decir desde el principio, desde Zacatecas a los 15 días no, es la explicación del fallo, es la explicación de las consideraciones de hecho y de derecho que motivan el fallo, y lo que sí es a la letra son los resolutivos, tener como ya los resolutivos, el cómo se está fallando. Y en los 3 días hábiles siguientes se debe de publicar la versión escrita. A partir de que se publica la versión escrita es que corren los términos para después los recursos. Pero es muy importante la explicación del fallo, porque de nueva cuenta es a través de la inmediación cuando la persona justiciable se entera de qué pasó y por qué pasó así. De ahí es que una de las condiciones necesarias del fallo es que sea clara, que se hace con palabras sencillas, y incluso se pueden hacerla según sea las versiones adaptadas, que ahorita pues ya son muy populares, ¿no? Y nos encanta, y las hacemos muy bonitas en adopción, y nos encanta hacerlas en adopción, o cuando hay una aplicación directa del 12 de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, sí, ahí sí, pero también va a haber ocasiones en las que tenemos que hacer la versión de lectura fácil para niños, niñas y adolescentes cuando están inmersos en una verdadera controversia. Y cuando eso pasa, pues ya nos está dando las pautas la Corte, de que les vas a decir así como les hablaste para efectivizar su derecho a opinar, y les dijiste, tu opinión es importante, tu dicho es creíble, y yo lo voy a tomar en cuenta para cuando yo dicte una sentencia, porque es importante, y voy a tomar en cuenta tu edad y tu madurez, pero yo estoy escuchándote. Entonces, pues también va a haber un momento en el que les vamos a hablar a los niños y a las niñas y les vamos a explicar los 2 parrafitos, si quieren con icografía o sin icografía o como sea, pero les vamos a explicar también su sentencia. Habrá veces en las que pues no es necesario, es una de adopción, entonces pues se hace nada más la versión de lectura fácil para que papá o mamá se las lea, o papá y mamá, o como sea, que se las lea. Pero también va a haber muchas veces en las que pues nosotros tenemos que ir a cumplir la promesa de decir, sí te escuché, sí te oí, y vas a vivir con papá, vas a ver de esta manera a mamá, y cuestiones así. Entonces, ¿por qué? Porque también muchas veces llevamos a los niños y a las niñas al CECOFAM todos los sábados de 5 a 6 a decir que no quieren entrar a ver a su papá. Entonces, ¿y qué estamos haciendo diferente? No, ya dije terapia sistémica familiar, y ya entraron a los grupos reflexivos, ¿y el niño? Y si nosotros también ponemos como que ese granito de juez y jueza familiar y hacemos gala ahí de la especialización en materia de infancia, entonces pues vamos viendo poquito a poquito, y por eso viene ya inserta la versión de lectura fácil. Y pues ya, esto sería lo que corresponde a la vía oral familiar. Gracias, muchas gracias. Solicitamos a la magistrada Martelena Berume Navarro su presencia en el escenario para hacer entrega de un reconocimiento a la maestra Sabela Patricia Aciaín Hernández.